días, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Otra nueva sesión virtual del curso de historia. En este caso vamos a continuar con el tema de la Edad Media. La vez pasada se habló justamente de los inicios y el proceso de la Edad Media, ¿no? De cómo la Edad Media se inicia en el año 476, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de algunos hechos que se dan en la Edad Media y cómo termina la Edad Media. Sabemos que empezó en el año 476 cuando cae la Roma occidental. Pero recordemos también que la Edad Media terminará posteriormente, después de muchos siglos, en 1453 con la caída de Roma Oriental, llamado también la caída de Constantinopla. Ahora, se habló seguramente de cómo en la Edad Media se inicia con la formación de reinos bárbaros en Europa, cómo se genera un nuevo sistema de vida llamado el feudalismo, donde predominaban los señores los señores feudales, cómo se organiza la sociedad en esos tiempos. Ahora vamos a hablar del pensamiento, vamos a hablar de la filosofía, las costumbres que influyeron en esta Edad Media. Vamos a hablar de la cultura medieval y su influencia en la sociedad. Ahora, pero para eso necesitamos obviamente ubicarnos en el tiempo. Es necesario. En la Edad Media, recordemos que la vez pasada, te lo vuelvo a repetir ahora porque es importante, hablar justamente de la clasificación. Por ejemplo, la Alta Edad Media, que es del siglo V al siglo IX, ¿no es cierto? Posteriormente viene lo que es el Medioevo, del siglo X al siglo XIII, y vamos a hablar de la Baja Edad Media del siglo XIV al siglo XV. Recordar estudiante, un punto muy importante, en la Edad Media es conocido como la Edad Oscurantista, pero el oscurantismo se centra mayormente en el receso científico, en la represión a la verdad en esos tiempos. Y esto se concentró mayormente en la Alta Edad Media y el famoso Medioevo, donde ya empieza a florecer ya un poco la cultura y las artes es en la Baja Edad Media. Es ahí donde la cultura empieza a iluminarse. Vamos a hablar de esta edad, la Baja Edad Media del siglo XIV, siglo XV. Haremos un paralelo con la influencia de una enfermedad pandémica que aterrorizó a Europa, la famosa peste bubónica, conocida también como la peste negra. Y no estamos lejos, chicos, para ser indiferentes. Recordemos que la historia nos enseña a no repetir los mismos errores, pero parece que no aprendemos. Así que veremos qué pasó con esta enfermedad. Sabemos cuál es lo terrorífico que nos está generando el COVID-19. Inicialmente pensamos que era simplemente una cuestión a corto plazo, pero se convirtió ahora en una cuestión pandémica. ¿Tú te imaginas cómo la peste bubónica se desencadenó en Asia, en Europa? ¿Cuál fue el efecto psicosocial que se generó en la población? Es la misma que se va a desencadenar en el mundo probablemente, si es que no se encuentra una vacuna contra esta peste mundial, ¿no es cierto?, contra esta enfermedad llamada el COVID-19. Profesor, ¿cuántos murieron con esta enfermedad de la peste bubónica? Aproximadamente 30 millones de habitantes. Quizás tienes muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué cosa causa la peste bubónica? Hacemos un paralelo, el COVID lo provoca un virus, a diferencia de la peste bubónica. La peste bubónica, más que todo, lo provoca una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria, por lo general, lo contrajeron primeramente estos animalitos, estos roedores, ¿no?, los ratones o las ratas. Esta bacteria mató a miles de ratas, pero a veces estos animales hicieron resistencia y se hicieron inmunes. Y podían convivir con esta bacteria, pero con el tiempo obviamente hay un animalito que siempre le hace cosquillitas que se llama la pulga, y esta pulga obviamente cada cierto tiempo migra de animal en animal hasta llegar a los seres humanos. Y en los seres humanos, cuando la pulga obviamente deja su picadura en los seres humanos, se desencadena lo que estás viendo en estos instantes.
la generación de los famosos bubones. Son unos, como unas cosas negras, como unos hinchazones que se dan en las partes más blandas de tu cuerpo, en la parte del cuello, las axilas y la ingle, que con el pasar de los tiempos tiende a madurar y tiende a tener un olor muy fétido. O sea, la causa, en síntesis, la causa de esta peste es justamente esta bacteria que estás viendo, la famosa Yersinia pestis. Cuando una persona lo contrae, esta enfermedad, cuando una persona lo contraía, y lo contrae porque esta enfermedad todavía sigue hoy en día, ahorita vamos a hablar de eso, cuando una persona lo contrae, la peste bubónica, presenta muchos síntomas parecidos a los síntomas del COVID-19. Miren, por lo general empieza con su fiebre muy alta, ¿no es cierto? Los famosos escalofríos, tiene la sed intensa, náuseas, agotamiento, hemorragias, también el COVID-19 presenta, es una de las características. Bueno, y al final shock y delirio. Muy similar, no parecido, pero muy similar a lo que es esta enfermedad del COVID-19. Ahora, quizás me vas a preguntar, profesor, ¿y en qué tiempo apareció mayormente esta enfermedad entre el año 1348 y 1353? Estamos hablando del siglo XIV. El fuerte de esta enfermedad, de esta peste en Europa, en Asia y en el norte de África fue casi de 5 años. Y mira tú que con el COVID estamos recién entrando a meses. 5 años. Y la transmisión, ya la conoces. ¿Tiene fases esta enfermedad? Sí, tiene fases. Tiene la peste, empieza como peste bubónica por los bubones que te dejan los hinchazones. Los bubones son unos tumores que se da en el nódulo linfático. Como te dije, se puede dar en la axila, el cuello y la ingle. Posteriormente se puede convertir en una peste neumónica. Peste neumónica. La peste neumónica es cuando la bacteria ya llegó a los pulmones. Y obviamente es fatal, porque cuando una persona tiende a toser, la infección, obviamente la bacteria se puede transmitir de una persona a otra persona, simplemente con el hecho de toser. Ya en su fase final se puede convertir en una peste septicémica, es cuando la bacteria ya ha infectado todo el organismo. En esos tiempos la medicina estaba un poco retrasada. Por lo general se creía que la culpa le echaban a una raza que se creían que eran los culpables de esto, ¿no? A los judíos. Es por eso que los pobres judíos eran rechazados en toda Europa y eran expulsados, porque creían que eran los que habían generado esta enfermedad. Otros creían que era un castigo divino, el castigo de Dios. En fin, la gente no se imagina cómo curarse, no había cura. Y tuvieron que soportar, era un delirio al final vivir en esos tiempos. Con el tiempo, en el siglo XIX se encuentra una vacuna contra esta enfermedad. Gracias a Dios se encuentra una vacuna, los antibióticos, ¿no? Pero a pesar de eso, hay en muchos países pues, del tercer mundo que todavía no cuentan con el desarrollo de la vacuna. Y se sigue generalizando a veces donde prolifera la falta de higiene, donde proliferan las ratas, ¿no es cierto? En este caso como África y en Sudamérica, ¿no? Recordemos que en el mundo, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2015 hubieron 3.248 casos. Caso Perú, hubo un pequeño brote en 1994 en el departamento de La Libertad, en el norte del Perú. 31 casos, o sea, no estamos lejos, hace poco, 1994. De los 31 casos, uno murió. Lo bueno es que ya tiene cura, pero todavía seguimos con el descuido de la falta de higiene. El mejor sistema de prevención es simplemente tener una buena higiene en todos los ámbitos. Una pregunta que tenía un estudiante me decía, profesor, ¿y cómo se detecta que tiene la infección? ¿Cómo se detectaba que tenían infección? Era un poco difícil. La peste bubónica podía demorar hasta 30, 35 a 39 días. Por eso los doctores en esos tiempos preferían que las personas que se creía que estaban infectadas se encierre 40 días. Es ahí donde se origina el término cuarentena, ¿no? Obviamente para lo que nos está pasando hoy en día,
Cuarentena no es llamarlo a 15 días, 20 días, 30 días, es 40 días exactamente. Esta bubónica tuvo mayor énfasis donde había bastante densidad poblacional, es decir, donde ya habían ciudades, ciudades que aparecieron entre el siglo XI y el siglo XII. Recuerda que anteriormente habían villas y estas villas se van a convertir con el tiempo en ciudades, o sea, vuelven a renacer las ciudades, ¿correcto? Si sabes una pregunta por ahí, ¿y qué pasó con el señor feudal que controlaba a los aldeanos? Es que el problema, una de las razones del surgimiento, una de las razones para que surjan las ciudades, justamente es la caída del feudalismo. Y el feudalismo cae cuando los señores feudales van a esa guerra santa que era recuperar Jerusalén. Ya no regresan a su lugar de origen. Es ahí donde las villas se liberan y renacen como nuevas ciudades. Ahora hay una actividad que va a desencadenar justamente la densidad poblacional, el crecimiento poblacional. Esa actividad económica se llama el comercio. Esa sí que aparece en las ciudades de manera desordenada, porque no habían autoridades en sus inicios. No había quien las podía poner orden, cómo debían ser las calles, cómo debían ser las plazas. Es por eso que las ciudades medievales son un poco desordenadas, como ves justamente en esta imagen de acá, ¿correcto? Y que hoy en día todavía existen en muchos lugares de Europa. Durante la Baja Edad Media, Europa va a vivir influenciada por varias culturas, ¿no? Como los famosos griegos, la cultura romana, la cultura cristiana, la cultura bárbara, la cultura bizantina y la cultura árabe. Recordemos que todas esas manifestaciones que se presentaban allá en Europa occidental tenían todas estas características de cada cultura. Principalmente estaban acá, los que más influían eran estos de acá, los famosos cristianos. O sea, ¿qué cosa van a adoptar el cristianismo? Su filosofía, la forma de pensar, que todo se base en Dios, toda explicación, toda verdad, todo dogma se centra en Dios. Y esta filosofía se denominará la escolástica. Recordemos también que lo que más van a desarrollar en la cultura medieval, más allá de la filosofía, también va a ser el arte, ¿no es cierto? Y la aparición de las universidades. En la siguiente imagen, como verás, estás viendo los dos estilos arquitectónicos que se dieron o se desarrollaron en la etapa de la Edad Media. Tenemos el famoso el estilo románico, que está del siglo IX, se desarrolló desde el siglo IX hasta el siglo XIII, y el estilo ojival desde el siglo XIII al siglo XVI. Si tú me preguntas de los dos estilos, ¿cuál fue el que predominó en Europa? Mayormente fue el estilo ojival. Obviamente que hay una diferencia a simple vista. Por lo general, el estilo románico, que fue de origen romano, ¿no es cierto?, se caracteriza por el arco que tiene el arco romano, ¿no es cierto?, por sus famosas las columnas de influencia griega, el dórico, el jónico y el corintio. También tenemos acá las portadas laterales, las famosas torres, siempre tienen las torres. En la parte de atrás, no se ve acá, están las famosas bóvedas, que esta lo voy a poner acá al fondo, en la parte de atrás las bóvedas, ¿no es cierto? A veces saben tener cúpulas. Estas son otras características secundarias: el contrafuerte, el transepto, el ábside y el cimborrio. ¿Ok? Entonces, por A o B, ¿qué es lo clásico de un estilo románico? Su arco, ¿no es cierto? También su arco, las ventanas, la forma del arco que tiene, ¿no? Las columnas gruesas, las columnas de influencia griega, del dórico, jónico, corintio, las famosas bóvedas o las famosas cúpulas. En cambio, el estilo ojival, que apareció en el siglo XIII, producto, porque si queremos saber cuál fue su origen, ¿no?, el origen del estilo ojival es de que fue la evolución del estilo románico. O sea, al final el estilo románico terminó convirtiéndose en el estilo ojival. ¿Por qué le llaman ojival? Porque tiene esta forma, la forma de una hoja, ¿no? La forma de una hoja, pues, ¿no? Listo. Mira esto que estamos viendo acácito, mira. Acá estamos a puntito. Ok, esto que vemos acá, ¿no es cierto? Esta forma, la forma ojival, el arco ojival, ¿no es cierto? Tenemos acá también lo que se llama el famoso rosetón, ¿no? Los rosetones.
También tenemos lo que es las columnas delgaditas, las ventanas a colores llamados vitrales, ¿correcto? Tenemos también acá pirámides que no están en la parte, no se ven, en la parte de atrás, las pirámides, ¿no es cierto? Columnas con terminal en forma piramidal. Bueno, en fin, entonces hemos hablado de algunas características solamente de los dos estilos. Ya sabes que de los dos el que más predomina es el estilo ojival. Acá tenemos dos imágenes del estilo ojival. Esta es la obra más clásica del estilo ojival. Acá tenemos a Notre Dame de París, ¿no es cierto? Allá en Francia. Profe, ¿y el estilo ojival se dio en toda Europa? En toda Europa se dio, en Francia, Alemania, Inglaterra, pero el país donde más se desarrolló este estilo fue en Francia. Tú vas a Francia, vas a encontrar cantidad de este estilo, el estilo ojival. Acá tenemos otra obra también en París, se llama el Saint-Denis. Este es en la historia es la primera iglesia que fue hecha de estilo ojival. Se llama Saint-Denis. ¿Cómo se llama? El Saint-Denis. Correcto. Hablar de la filosofía medieval es hablar del pensamiento de la época, ¿no? Estamos hablando desde el medioevo hasta la Baja Edad Media, una época en la cual la filosofía o el pensamiento se denominó escolástica. Escolástica viene del término escuela, es que era una forma de enseñanza, una forma de aprender en esos tiempos basado justamente en la fe. ¿Qué quiere decir? Explico. Esta filosofía consistía en que mediante la fe se podía alcanzar a comprender la verdad. Un ejemplo más claro. Si hubiese un terremoto, yo te pregunto actualmente, tú me vas a responder, profesor, eso se debe justamente a una cuestión simplemente de las placas tectónicas. Pero en la Edad Media no me vas a decir eso porque la explicación no se podía encontrar en esa causa. La explicación es que todo fenómeno, toda verdad, todo se entendía en función a la fe. Si queríamos comprender ese fenómeno, la primera instancia es recurrir a la fe, creer en Dios. Solo Dios nos puede explicar el sinfín de cosas que pasa en la realidad. Para entender, primeramente había que creer en Dios. Por eso viene una frase que sintetiza esta filosofía. Creo, luego entiendo, porque si no creo, no puedo entender. Esta frase era de San Anselmo, que fue considerado el padre de la escolástica. Hubieron una variedad de escolásticos, sacerdotes de la época. Ya te mencionaba el padre de la escolástica, San Anselmo, este italiano, pero también había un gran representante forjador, gran defensor de la filosofía medieval, llamado Santo Tomás de Aquino. ¿Correcto? Que estos patrísticos, padres de la iglesia, ¿no es cierto?, siempre tuvieron una dificultad al construir esta filosofía. La gran dificultad al construir esta filosofía fue unir la fe con la razón, y al final se logró. Se logró que la razón se entendía en función a la fe. De esta forma estamos fusionando la filosofía antigua y la doctrina cristiana. La filosofía antigua de los clásicos Aristóteles y Platón, que siempre quisieron hallar la verdad, pero ¿en función a quién? En función a Dios. Una de las modalidades de impartir la filosofía escolástica fueron nuevos espacios, nuevos escenarios donde no solamente se discutía sobre cuestiones religiosas, sobre discutir la fe sobre la razón, sino de que también ya se tomaba en cuenta se discutía otro tipo de temas. Este tipo de escenarios se van a llamar con el tiempo las famosas universidades, comunidades donde habían los maestros, comunidades donde se encontraban maestros y estudiantes. Por lo tanto, este fue un gran legado de la filosofía escolástica. O sea, la escolástica tuvo por aporte la creación o la aparición de las universidades. Porque cuando aparecen las universidades, no olvidemos, en la sociedad llega a constituirse el tercer poder de la sociedad. Profesor, ¿por qué el tercer poder de la sociedad? Y es que la sociedad necesita organizarse, necesita control. Por lo tanto, el primer poder fue el Estado, el gobierno en sí. Y el segundo poder que controla la mente de la población, de la sociedad, es la Iglesia, el segundo poder. Y el tercer poder, por lo tanto, es las universidades. Profesor, ¿y cuántos poderes hay en la sociedad? Actualmente hay 4 poderes. Hay un poder que controla nuestra forma de pensar, nuestras costumbres, hasta nuestras emociones. El cuarto poder es el periodismo.
Si quieres estar estresado, es fácil, prende la televisión, escucha las noticias y vas a ver qué es lo que va a pasar con tu conducta durante el día.